Bienvenidos al segundo módulo. Como vimos anteriormente, en el número 1, vimos el por qué y los para qué. Finalmente, que el resultado se traduce en una metodología consultiva a vender para la empresa. En este vamos a ver, bueno, ¿y qué es venderlo? Entender conceptualmente lo que es vender consultivamente. Y partamos de una definición, porque pueden haber muchas definiciones. Sin embargo, la clave para mí es conocer y entender el negocio del cliente, que nos permita descubrir nuevas oportunidades de hacer negocios y, como dice, identificando lo que finalmente para él tiene valor, lo que él percibe que es lo que le aporta a su negocio, lo que a él le duele, y demostrándole cómo nuestra solución impacta. No necesariamente ahí dice rentabilidad, competitividad, productividad y crecimiento. Hay clientes que no necesariamente quieren más rentabilidad, quieren crecer así, sea el costo de ser menos rentables. Pero como para que le diéramos un marco general, la venta consultiva le pega a la rentabilidad, le pega a que los clientes sean mucho más competitivos, le pega a que los clientes hagan más productivos sus negocios o hagan más negocios con sus mercados. Pero finalmente todo esto funciona bien si todo se traduce en una relación de largo plazo, en algo que los clientes valoren y entiendan que seguir en un matrimonio con nosotros, hacer un matrimonio con nosotros, le genera valor. Y al mismo tiempo nosotros nos ayuda a generar la demanda. Eso es el verdadero concepto de lo que es vender consultivamente. Si vemos también, en ese resumen, dice, vender no es solamente hacer el negocio, porque ese es el noviazgo. Vender es, consultivamente, es hacer de esto una relación de largo plazo. Y eso depende de nosotros. Si entendemos y conocemos el negocio, cuando digo entendimiento es algo diferente, no estoy refiriéndome a conocer las cifras, los datos, los hechos del cliente. Entender es hasta ver qué es lo que él necesita vender. Por ejemplo, si estamos trabajando en un hospital, vemos que él trabaja con las EPS, que él es muy sensible de pronto a los costos de consumo, pero a lo mejor tiene capital de inversión, porque tiene inyecciones de capital bien importantes. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar de alguna u otra forma a que él desarrolle y sus compras, hasta sus negocios sean más rentables, trabajándole, dándoles opciones de consumo, pero haciendo que él invierta, y ahí ambos ganamos, ya que él no es sensible tan a la inversión? Eso implica que eso se vuelva una relación. ¿Y qué diferencia es vender, dejar de ser proveedor a ser consultor? Si vemos al lado derecho, el proveedor vende es el precio, lo más económico para usted. El consultor no, el consultor dice, mi producto es, yo lo hago más rentable, yo a usted le doy y genero más utilidades, ¿de acuerdo? No solamente le aumento la utilidad de la operación suma-resta, sus ingresos menos sus costos, sino que además la relación, lo hago más rentable, la relación de que usted tiene más beneficios y hasta menos costos, esa relación se incrementa. Normalmente la venta consultiva se hace a niveles superiores, sí, porque ellos son los que manejan la parte estratégica del negocio. Pero debemos asociarnos en todos los niveles, ¿sí? Que no solamente es el cliente el decisor, sino que hay necesidades que debemos descubrir y que salen desde allá abajo, de la base, del grupo que realmente conoce y vive los problemas. Vemos que el proveedor utiliza más catálogos para vender, listas de precios. Cuando un consultor empieza a vender consultivamente, ya no utiliza la lista de precios ni el catálogo, lo que utiliza es el entendimiento y el conocimiento de ese cliente. Cuando le dicen, mire, es que no se preocupe tanto por el precio de compra, preocúpese más porque la solución sea la que más impacte su negocio, que lo haga más competitivo, que lo haga más rentable, y para eso necesita datos, cifras, hechos del cliente, no solamente precio. Y de ahí es donde sale que conoce muy bien el negocio del cliente. Algo adicional, diferente, que también es, cuando uno es proveedor le dicen el que nos vende los equipos, el que nos vende. Cuando uno es consultor dice el que nos ayuda a ser más ágiles, el que nos ayuda a ser más controladores de nuestro mercado, el que nos permite entender mejor a nuestros clientes y relacionarnos más fácil con él. No lo ven como un proveedor o surtidor. Y adicionalmente,
Uno está vendiendo consultivamente cuando hace que el cliente vea cosas que no ha visto, cuando uno lidera esa relación. No espera que sea el cliente el que le plantee sobre la mesa el problema, sino que realmente soy yo el que está haciendo que el cliente vea cosas que él no ha visto, porque tomo la iniciativa, porque me he relacionado con todos los niveles, porque entiendo y conozco su negocio. Por lo tanto, no voy a esperar a que me llame. Si vemos ahí hay una diferencia clave entre lo que es cambiar la cultura de vender como transacción a pasar a vender ya consultivamente. Hay unos 5 pasos que normalmente debemos desarrollar. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que debe hacer un vendedor consultivo? Un vendedor consultivo pues debe conocer. Y insisto, no solamente conocer, entender el negocio del cliente. Ese sería el primer paso. Si no lo conoce no va a poder hacer ese proceso consultivo. Un segundo paso, que debe tener un plan de conquista. No estoy hablando de un plan de venta de un negocio puntual, estoy hablando de un plan de conquista del cliente. Y ese plan solo lo permite, se puede hacer si hay un buen conocimiento. Cuando identifico cuáles son los aspectos claves de ese cliente que permitirían que él decida establecer una relación con nosotros. Si ya tiene ese plan y lo empieza a ejecutar, pues debe lograr una asociación preliminar y con todos los niveles económicos. Que en toda parte vean que esta persona cuando se siente en mi escritorio, cuando me visita, me agrega valor, no se me viene a tomar el tinto, ni se me viene solamente a quitar el tiempo o a hablar cosas, me agrega valor, ya empieza a asociarse con uno. Y de ahí, si ya lo ven a uno como un socio, ya tiene uno que posicionar propuestas. Aquí ya nos vemos con un término que se llama posicionar, que si recordamos cuando hicimos la presentación del evento, hablamos del posicionamiento neto. Ya no es la tradición de cotizar, o de presentar una propuesta, o de presentar mi solución. Ya hablamos de posicionar las soluciones. Entonces ya podemos hablar con propiedad en los 4 contextos del neto, que lo vamos a ver más adelante. Y el último es finalmente, no solamente los negocios, sino que se vuelva una conquista, que el cliente diga y nosotros digamos esto es algo que nos interesa a los dos desarrollar porque ambos ganamos, no solamente un negocio, es todo un mercado lo que estamos haciendo. Quiero insistir mucho en el entendimiento, sobre todo en el entendimiento. ¿Por qué? Porque no basta con conocer cifras, no basta con conocer situaciones o acciones que el cliente maneja. Hay que entender lo que les decía ahora, con lo que el ejemplo que les colocaba del hospital, de la clínica. Hay que entender es con sus proveedores, con sus mercados, con sus casas matriz, por ejemplo, con todos sus contactos, sus equipos de venta, con sus regionales, con sus sucursales. Si estamos hablando de tecnología es cómo se comunica con ellos, cada cuánto y para qué se comunica, qué es más sensible él al manejo de información, del tiempo, del consumo, que gaste en tecnología o en comunicaciones, o él es más sensible a no tener información y no poder actuar rápidamente. Y ahí es donde tenemos que hacer el enfoque de nuestra oferta, cuando ya vamos a posicionarla, porque hemos entendido claramente sus niveles de relacionamiento. Y nosotros tenemos es que facilitarle esa parte de cómo relacionarse mucho mejor y rápidamente con toda su cadena de valor, que eso es finalmente lo que él no necesita comunicarse. Si uno se pone a ver desde un punto de vista básico, esencial, la necesidad de él no es la comunicación, la necesidad de él no es la información, la necesidad de él es lo que él va a hacer con esa información. La necesidad de él es lo que él va a hacer con esas comunicaciones. Le va a permitir tomar decisiones más estratégicas, le va a permitir actuar de forma rápida. Eso es entender bien el negocio del cliente desde el punto de vista de tecnología. ¿Con quiénes? Porque es que también uno no puede decir yo me asocio con quien pase por aquí, con quien me voltee a mirar y con quien me preste atención a esta intención de asociación. Uno tiene que saber, el éxito de un negocio es con quién se asocia. Entonces también hay que tener criterios claves porque no todos los clientes están dispuestos a hacerlo, ni tienen ni el capital ni la cultura de asociación. Entonces aquí lo que queremos es ver de forma rápida unos 10 puntos claves que hay que tener o criterios para ver con qué cliente nos asociamos. Maneja un interés, un volumen interesante de ventas,
porque si no, entonces hacer un esfuerzo que no va a tener un retorno de inversión no va a justificar. O esa relación es rentable, porque también ese retorno de inversión no es suficiente. O si lo vemos, quienes actualmente dentro de su cultura le gusta y quiere y interactúa para trabajar en conjunto, porque hay clientes que son muy solos, que no les interesa que alguien se meta en sus negocios, como hay clientes que tienen ya una cultura y una tradición de trabajar en conjunto, y recuerden que esto exige un compartir información. Además, él demanda una fuerte necesidad de servicios, porque venderle consultivamente, aunque el foco no es el servicio, sí va a requerir y demanda apoyo, consultoría, orientación, soporte, y ahí es donde también tenemos que hacer una diferencia. También puede ser un cliente que tiene un alto interés por las personas que lo soportan y lo apoyan, o son clientes que normalmente y habitualmente en su cultura son muy, no, cotice y déjenos allá. Entonces, ahí tendríamos que hacer un trabajo diferente, ¿no? Porque si cumple con las anteriores, o con una de las anteriores 4 que hemos visto, pues tendríamos que hacer una estrategia más de cambio de cultura. O potencial de ventas futuras, puede que hoy no las tenga, puede que sea hacia adelante, pero vemos que tiene un potencial estratégico y nos puede interesar. O, miren que estoy diciendo o, no necesariamente y, que se tengan que cumplir todas. O puede que la rentabilidad hoy no sea muy buena, pero el futuro puede que sí, si empezamos a trabajar con él desde hoy. O puede que tenga un valor estratégico, puede que no sea ni económico, ni de alto volumen, ni rentable, pero nos interesa porque es un cliente representativo para un mercado que nos va a permitir la entrada a esos mercados a los que no hemos ido, y cobra para nosotros un valor estratégico importante. O tiene un impacto sobre nuestro portafolio, porque compra de todo, es un cliente a mostrar, de referente para otros clientes, y también nos puede permitir decir vamos a trabajarlo más consultivamente. O él está en un nuevo proceso, nosotros estamos ingresando en un nuevo proceso de marketing, tecnología, producción, él está haciendo un cambio, él se está metiendo, se está desarrollando, y empieza uno a decirle, este es el momento para trabajar a este cliente de una forma mucho más constructiva. Si vemos ahí hay 10 criterios, yo les llamaría criterios porque puede uno clasificar en los 10, ojalá el cliente clasifique en los 10, pero no necesariamente, y puede llegar uno a concluir de que con uno, por ejemplo, con el de valor estratégico, sea suficiente para hacerlo. No con todo el mundo hay que trabajar constructivamente. Ahora, si vemos cómo identificar esos candidatos, pues vemos claramente que ojalá sean los que, pues, por la parte superior, estamos viendo margen de contribución del cliente, y por el otro lado estamos viendo nivel de concentración. Pues uno diría, hombre, la combinación perfecta, que fuera alto y alto, ¿cierto? O sea, un poquito de clientes muy concentrados con la combinación de que me están dando un margen de contribución rentable para nosotros. Sí, puede ser como el que más le interesaría a uno, porque tampoco tan disperso de hacer esfuerzos necesarios. Básicamente lo que nos está diciendo este gráfico es ese, que trabajemos más de una manera limitada o reactiva, de una forma más reactiva si es moderado con respecto al margen, si ya es, aunque tiene margen bajo, pero alta concentración, ya que uno quiere asumir una actitud mucho más responsable con esos mercados. Si es de baja concentración y de un margen promedio, ya trabajo de una forma más reactiva. Si ya es moderado, con ese promedio más responsable. Y ya si es de un margen promedio interesante y de una concentración media promedio, pues ya empieza uno a trabajar más de iniciativa, de ir proactivamente a esos mercados. En conclusión, si vemos en estas tres, finalmente lo ideal es llegar a un mercado que esté concentrado y que tenga un buen impacto en la rentabilidad de nuestro negocio, que nos deje un buen margen. Sin embargo, esto, aunque es una sugerencia, no es una regla, lo que estamos viendo en este cuadro, es más una idea de cómo llegar a esos mercados y cuáles son los que realmente nos interesan de forma consultiva.
Si vemos, también hay que generar relaciones diferentes, ¿no? Las relaciones que vamos a generar con esos mercados son más de, si son un propósito definido y con una forma de cadena vertical operativa, pues uno dice, las relaciones son mucho más transaccionales. Pero si ya empiezan a cobrar valor estratégico, los trataríamos diferentes. Ya su propósito es permanente, es continuar con él. Una relación de ambas partes más cooperativa. Y si el propósito es puntual, definido, pero finalmente tiene un valor estratégico para nosotros, ya hay que generar la alianza. Ya cuando decimos, hombre, este es un cliente para toda la vida, nuestro propósito es mantenernos ahí y tenemos una visión mucho más estratégica, pues es cuando empezamos más a llevarlos hacia la asociación. Finalmente hay que saber que no todas las relaciones, aunque hay que generar relaciones a largo plazo, no todas las relaciones son iguales. Hay que diferenciar desde cuándo la llevo de una forma de transacción hasta lograr la de asociación. ¿Será que puedo ir pasando clientes a medida que ellos se van desarrollando a manejar relaciones de diferentes formas? Eso es lo que nos está documentando esta gráfica. ¿Cómo lograr esas relaciones estratégicas? Pues usted tiene un mercado fuerte, usted está intimidando, y intimidando es una relación fuerte con el cliente, o está desarrollando soluciones. Empieza a generar poco a poco ese tipo de acciones. Usted es capaz de ofrecerle un valor superior al cliente, eso que usted le da, le agrega valor a él lo percibe, y así poco a poco es que lo vamos a ir logrando, hasta lograr esa sociedad, esa relación de sociedad con el cliente, y poder decir ambos nos impactamos de forma constructiva, tenemos crecimiento y tenemos mayores utilidades. O sea que es algo gradual. No podemos llevarle al cliente a decirle, mire, a partir de hoy mucho gusto, y a partir de mañana usted va a incrementar sus utilidades o va a incrementar sus utilidades por trabajar con nosotros. Es algo que se va construyendo. Finalmente, esto exige, el nuevo desafío para nosotros es ambientes de poco conocimiento, pasarlos a ambientes de alto conocimiento, ambientes más inteligentes, donde dejemos de, no tener conocimiento, no tener estrategia, no tener todo, estar muy orientado hacia producto, ¿sí? Porque es un ambiente de muy poca información del cliente, a pasar a un ambiente de conocimiento, de dominio, de entendimiento del negocio del cliente, que nos permita tener estrategias enfocadas en él, que podamos demostrarle claramente que estamos impactando su negocio, que vamos a seguírselo impactando y que si continúa con nosotros va a tener un crecimiento asegurado, tanto en el conocimiento y entendimiento de sus mercados. Eso es fundamentalmente lo que nos dice este módulo de qué es vender consultivamente.